la posición y el pronunciamiento en las últimas horas del secretario de la OEA, hablamos de Luis Almagro, acerca de la situación especialmente judicial de exautoridades en nuestro país, ha hecho una remoción política. Indudablemente se han escuchado diferentes posiciones sobre este mismo tema. Es más, el movimiento al socialismo le ha pedido al legislativo analizar la renuncia o la salida de nuestro país de ser miembro activo de la Organización de Estados Americanos. Vamos a conocer un poco la posición de dos diputados, autoridades nacionales. Está con nosotros el diputado del Movimiento al Socialismo, Juanito Angulo, a quien lo saludamos, y de la misma manera saludamos también al diputado de la agrupación política Creemos, Oscar Michel. Reciban ustedes el saludo desde Levántate Bolivia. Gracias por estar con nosotros. Diputado Angulo, la primera consulta, Bolivia debe salirse de la Organización de Estados Americanos como una de las instituciones más legendarias y más representativas en el mundo entero. Buenos días, el saludo para usted. Un minuto. Muy buenos días, Martín. Un saludo cordial al colega, como también a nuestra audiencia que nos ven. Bueno, primero aclarar, no sé a cuál comunicado se refiere, porque recién hoy día consideramos que va a hacer su pronunciamiento. Pese que el día de ayer se hizo el pronunciamiento de la Cámara Alta, y obviamente hoy día va a ser seguramente la Cámara Baja. También es importante pronunciarnos como bolivianos y bolivianos sobre aquel comunicado, de Organización de Estados Americanos. No entiendo si es como organización o es un comunicado personal del señor Almagro. Pero más allá, si ya sea personal o sea de la organización propiamente dicha, bueno, de alguna manera no viene, es cuestionable, es observable, es rechazable desde todo punto de vista estos anuncios o comunicados que vienen hacia nuestro Estado plurinacional. Yo considero estos anuncios, estos comunicados van directamente como un acto de injerencia, de intervención en los asuntos internos que tiene nuestro Estado plurinacional. Nuestro Estado plurinacional es un Estado. Tenemos nuestra propia normativa, como es la Constitución Política del Estado. Y en el artículo 1 de la Constitución establece claramente que somos un Estado unitario, un Estado unitario y social de derecho plurinacional comunitario. Somos libre, independiente, soberano, etcétera, ¿Por qué? O sea, la pregunta, ¿cuál es la preocupación o el interés del señor Almagro de nuestros asuntos internos? Prácticamente estos anuncios yo considero como un boliviano que tiene o atenta a la soberanía del país, el artículo 1 que mencioné, a la independencia de nuestro Estado, que no es posible, y como también la autodeterminación de todos los bolivianos y los bolivianos en el marco democrático, y como también atenta, lo que establece el artículo 3 de la Carta de Organización de Estados Americanos, donde establece textualmente que no se debe aplicar las injerencias externas. Esto es una injerencia directa, abierta, del señor Almagro. El pueblo boliviano debe conocer, no es la primera vez, en 2019 lo propio, lo cual ocasionó, distorsionó, convulsionó y finalmente se produjo lo que es el golpe que ha provocado y ha ocasionado perjuicio a los bolivianos. Entonces, desde todo punto de vista, rechazamos esos argumentos, esos comunicados que nos han hecho llegar el señor Almagro. Gracias, diputado Angulo. La misma consulta para el diputado Michel, haciendo énfasis en que el pronunciamiento que se ha dado el pasado fin de semana desde la OEA confirma del secretario general de esta organización, lleva el membrete de la organización. Por eso consideramos que no es un pronunciamiento a título personal, sino a nombre de la OEA, y de hecho, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ha informado que se están alistando toda la documentación para enviarla a la Corte Penal Internacional con los antecedentes y respecto a los acontecimientos de las últimas horas en nuestro país. Diputado Michel, ¿qué considera usted que se ha dado a través de este pronunciamiento? ¿O cómo debe recibir nuestro país, ustedes como asambleístas, cómo reciben el pronunciamiento de la OEA? Primero que nada, muy buenos días. Buen día. A tu persona, a mi colega que está al otro lado,
y bueno, contentos y felices de que Almagro se haya pronunciado, y obviamente lo hace porque todo el país, todo el mundo se está dando cuenta que en el país de Bolivia se han vulnerado todos los derechos. Todo el mundo sabe de que en nuestro país no hubo un golpe de Estado, sino hubo un fraude maquillado al 100% por Evo Morales y todos sus secuaces. Ayer lo decían en un canal o un medio internacional en CNN. Todos hablan de golpe de Estado, pero nadie dice de los terminales que se encontraron cuando se hizo la investigación. Nadie dice de las actas cambiadas que se encontraron durante la elección del 2019. O sea, no nos olvidemos, y el pueblo boliviano tiene que saber que Bolivia es parte de esta organización nacional. Nosotros no podemos permitir, y obviamente vamos a decirlo en el Parlamento, lo vamos a decir donde tengamos que decirlo, que Bolivia no puede estar al margen de las organizaciones de las Naciones Unidas. No queremos nosotros ser una Cuba y una Venezuela. Esos dos países son los que están al margen o los que se han desafiliado a estas organizaciones. Y todos los bolivianos conocemos cómo viven esas personas en ese país. Y ningún boliviano quiere vivir como vive Venezuela, en conflicto. Ningún boliviano quiere vivir como en Cuba. Nosotros somos gente de trabajo, los bolivianos somos gente de trabajo, pero este gobierno se está equivocando. Este gobierno se está equivocando al hacer persecuciones políticas a ex autoridades. No se olviden los del movimiento al socialismo que sus parlamentarios fueron los que aprobaron las leyes para ampliar el mandato a la presidenta Áñez. No se olviden que gracias a una ley que aprobaron ellos a la presidenta Áñez, gozaron de más sueldo, de 10 sueldos más. Entonces, no nos olvidemos y no intentemos cambiar la historia, porque todos lo hemos vivido, y que aquí en nuestro país hubo un golpe de Estado. ¿Y por qué hace la intervención la ONU? Porque se ha dado cuenta de que no hay independencia de poderes, de que el Ministerio Público y el Poder Judicial está manejado por el Ejecutivo. Y el claro ejemplo es cuando sale el ministro Lima, el ministro de Justicia Lima, a pedirle explicaciones a una juez que ha liberado a un ciudadano que ha sido detenido ilegalmente. Felicitamos a esa juez de Chuquisaca. Y ojalá todos los jueces tuvieran esa actitud y deberían estar acorde a derecho, no acorde a peticiones de sus jefes, que son los del Ejecutivo. Y aquí sí se está planificando un golpe de Estado, pero no por la oposición, no por los cívicos, no por los activistas, sino por el mismo Evo Morales, que quiere volver a ser presidente de este país. Y al señor presidente Arce le decimos: señor presidente, salga a hablar, salga a dar una conferencia. Usted no puede estar al margen de este problema que lo está ocasionando este señor Evo Morales para que su gobierno se desgaste. Nosotros como parlamentarios y nosotros como cruceños y como bolivianos no queremos conflicto, pero tampoco no vamos a permitir de que haya persecuciones políticas. Permítame la siguiente consulta para el diputado Angulo. Diputado Angulo, en realidad para ambos invitados en esta mañana, el diputado Angulo y el diputado Michel. Esa OEA, ese señor Almagro, que ahora lo ven como injerencia, es el mismo secretario general de la Organización de Estados Americanos a quien le habíamos tocado la puerta, el propio presidente Evo Morales en su entonces, le había tocado la puerta para que venga a nuestro país a ser veedor. Es el mismo secretario al que se le había colocado un poncho y se le había declarado una persona muy querida en nuestro país. ¿Por qué cambia? ¿En qué momento cambia la relación Bolivia-OEA en su consideración, diputado Angulo? Bueno, nosotros confiábamos, ¿no? Porque somos parte de la Organización de Estados Americanos, somos parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Nosotros somos un país muy respetuoso a las instituciones y, lógicamente, a nuestras instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos. Pero el pueblo boliviano ha cuestionado
ha desconfiado de su actitud y su forma de actuar, su forma de parcializarse a partir de las elecciones del 2019, como de manera directa, un día después de las elecciones ha manifestado, ¿no?, que ha habido de algunos manifestando manifestaciones direccionadas y posteriormente emitiendo un informe preliminar. Bueno, le hemos dado, ¿no?, que haga su tarea la Organización de Estados Americanos al señor Almagro, que haga la auditoría, que haga el informe. Ha llegado su informe en diciembre. Y en diciembre, ¿qué dice, no? Bueno, ahorita no tengo su informe. En ninguna parte de su informe dice, pues, que ha habido, pues, un fraude. Yo quisiera que me demuestre el colega diputado. No habla de fraude. Entonces, ¿qué ha pasado, señor Almagro? Directamente usted ha decidido de manera arbitraria, unilateral, el destino del país. No se ha establecido ningún fraude. Es más, el gobierno golpista tenía 12 meses para establecer, y quisiera que demuestre en este momento el señor diputado cuál es la prueba material, la prueba documental. No existe, Chacatao no hay. Escuchemos al diputado Michel. Escuchemos al diputado Michel que responde. Diputado Michel, ¿usted considera que el informe de la OEA emitido el 2019 encuentra que hubo fraude en nuestro país en las elecciones? Totalmente. Fue claro, fue contundente. Dijo de que no, de que aquí en Bolivia se armó un fraude por los actuales que estaban ejerciendo el poder político. Y ayer fue claro Manuel González, que fue el observador de la OEA, y clarito lo dijo con estas palabras textuales: no me queda ninguna duda del fraude electoral para beneficiar a Evo Morales. No hubo golpe de Estado. Lo dijo ayer en CNN el señor Manuel González, que fue el observador de la OEA. Así que no cambiemos, no cambiemos la historia. Le pido a mi colega. Y si mi colega dice que hubo golpe de Estado, yo lo invito el día de hoy, que tenemos plenaria. Renuncie, señor, y después de usted voy a renunciar yo. Renuncie porque si supuestamente hubo golpe de Estado, que renuncie su presidente, su vicepresidente y todos los diputados, y démosle pues el cargo a los que supuestamente se le hizo el fraude o el golpe de Estado. Yo lo invito. No sigamos mintiendo a este país. Escuchemos al diputado Angul. Tenemos la Constitución Política del Estado. Nos tenemos que sujetarnos a esta Constitución, colega diputado. Quisiera que me demuestre, ¿cumplió el artículo 169 su presidente en su momento, la señora Yanine Áñez? No cumplió. ¿Era presidenta del Senado la señora Yanine Áñez? No era presidenta, pues, claramente en el artículo 169. ¿Qué puede suceder? La sucesión constitucional tiene que ser presidente de la Cámara Alta, o en su caso la Cámara Baja. Ausencia de autoridades, tenía que constituir nuevamente, llenar esa ausencia de autoridades, y no lo hicieron. Prácticamente se ha autoproclamado la señora Yanine Áñez. Ha vulnerado la Constitución. Y entonces, ese es el hecho, el acto jurídico, el acto inconstitucional. Y eso tiene que responder. Como bolivianos y bolivianos tenemos que respetar. La justicia implica, señor diputado, respeto a la Constitución, respeto a las normas, respeto al pueblo boliviano. El pueblo boliviano se ha manifestado en 2019 y el año pasado nuevamente ha repetido la manifestación, la conducción de nuestro gobierno. Entonces no distorsionemos, Martín. Yo un poco molesto, ¿no?, contra la Organización de Estados Americanos, que nuevamente quieren pronunciarse. Ven a nuestro Estado como no sé, y somos un Estado que se ha constituido legalmente. No somos una colonia, por favor. Yo creo que vamos a recomendar al órgano ejecutivo. Nosotros somos muy respetuosos del órgano legislativo, y el órgano ejecutivo también es muy respetuoso, y ahora es ya pues también, ¿no?, problema para la oposición. ¿Qué hace? ¿Por qué no se pronuncia el presidente? El presidente está con otras tareas, no es su función la administración de la justicia.
el presidente está con gestión gubernamental en temas de salud, educación, entre otros aspectos que está trabajando, ¿no? Seguramente el debate también se va a instalar en la Asamblea Legislativa, en la plenaria convocada para esta jornada. Quiero agradecerles tanto al diputado del Movimiento al Socialismo, Juanito Angulo, como al diputado de Creemos, Óscar Michel, quienes gentilmente nos han acompañado para mostrar sus posiciones políticas en torno a lo que está aconteciendo en nuestro país. Muchísimas gracias a ambos, que tengan buenos días.